Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 11, solo esos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 11. Quiero contarte que vamos a ir hasta octubre con Primera de Juan, ¿te parece? Vamos a ir hasta octubre, paso a paso con el libro de Juan. Y en octubre vamos a tocar una serie que se llama La Reforma, porque tú sabes que se cumplen 500 años de la Reforma y vamos a tratar las 5 solas de la Reforma. Después vamos a tocar la armadura del creyente, Efesios capítulo 6, da detalle, la armadura del creyente, cómo vivir una vida vencedora realmente según la Biblia, ¿no? Esa forma de vencer media emotiva que tiene este mundo, media mundana, ¿no? Las iglesias se han llenado de un ser vencedor de acuerdo al mundo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y vamos a recorrer la Biblia. Hoy ya estamos en el capítulo 2 desde la semana pasada, donde se expuso de manera maravillosa a Cristo como nuestro abogado. Los que han estado aquí se acordarán, Cristo como nuestro abogado, con lo cual abrimos este capítulo. Hoy vamos a seguir en la mente inspirada. Quiero meterme contigo en la mente inspirada del apóstol Juan, inspirada por supuesto por Dios, el cual al explicar a Cristo como nuestro abogado y concluyendo esa porción, ¿te acuerdas cómo concluye el verso 6 de esa porción? Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mira, esa es una carta absolutista, mis queridos, escúchenme bien. Esto es muy importante. Hoy no se predica de esto. ¿Por qué? Porque esto es una carta absolutista, excluyente. No es una carta inclusiva. Todos vengan. La iglesia es para todos. No. Así no es. La iglesia no es para todos. Es solo para los redimidos de verdad, para los que han sido perdonados por Cristo y su vida está transformada. Y eso tenemos que entender en un mundo tan inclusivista, pero debemos ponernos entre enormes comillas. Los cristianos son exclusivos, el pueblo de Dios es exclusivo. Juan nos lleva a entender esto, es una carta absolutista. ¿Te acuerdas que es el último apóstol vivo? Lo vimos desde la primera vez que tomamos Juan capítulo 1, ¿te acuerdas? Es el último apóstol vivo, tiene más o menos 92 años. Y le está escribiendo, es muy probable, aunque no da referencias exactas, pero es muy probable que se esté escribiendo a varias iglesias en Éfeso. No te olvides que él era pastor de la iglesia en Éfeso. Cuando tú vas a Éfeso, mi hermano Omar ha tenido la oportunidad de visitar Éfeso, y tú vas y encuentras que tradicionalmente te enseñan la casa donde vivió el apóstol Juan. Juan tuvo en Éfeso un pastorado, y imagínate la autoridad que tenía. Él era el último de los apóstoles vivos. Cada persona que iba con él era como ir con Jesús. Tenía esa autoridad. Tiene 90 y tantos años este hombre. Y como te recordarás, cada vez que avanza su edad, él es más viejo de edad, pero es más confrontativo con la palabra. Viceversa hoy. Nosotros que hemos escuchado a tantos grandes predicadores, se van volviendo más viejos, son más complacientes. Juan no, más viejo, más confrontativo. ¿Por qué? Porque sabe que ya se va a morir. Y necesita decirle a la cristiandad que si no está en Cristo, se está mintiendo. Entonces tiene que ser una carta absolutista. Juan nos muestra que los que son de Cristo permanecen, que no hay medios, no hay en este terreno cosas tibias. Los que son de Cristo permanecen. Eso muestra Juan. Que no hay terreno gris. Que puede ser creyente o no creyente, que puede ser de Cristo o de Satanás, que puede ser de la luz o de las tinieblas. Utiliza mucho esa última comparación entre la luz y las tinieblas, y hoy la vamos a ver un poco más. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre este comparativo. Déjame con esto aclarar un poquito para empalmar a los versos 7 al 11, que va a ser hoy nuestro estudio detallado. Déjame empalmar en tu mente con claridad sobre esto de los que pertenecen, los que son. Yo quiero grabar, como pastor de esta iglesia, quiero grabar claramente estos conceptos, hermanos queridos, amados, porque es tan importante entender que los que no están en Cristo son totalmente, abismalmente, hay una distancia abismal con los creyentes de verdad.
Y esta forma absolutista de Juan, no es que Juan sea un legalista o un loco que se le ocurrió. Esta forma absolutista de Juan la absorbe del mismo Señor Jesús. Y por eso, para terminar estos primeros versículos que hemos tocado la semana pasada y entrar con claridad en nuestra mente, déjame cerrar el círculo de andar como Él anduvo a través del mismo Juan, pero de su Evangelio. Yo quiero que vayas un ratito al Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a tocar un ratito el verso 21. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero escucha esta frase, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Por favor, aclara tu mente. Jesús está con los religiosos y les está diciendo, yo tengo que irme. Tú sabes que Jesús tiene que morir, resucitar y ascender. Me tengo que ir. Pero ¿saben qué? Les dice, por sus pecados ustedes no van a poder ir donde yo voy. Y tu pregunta clara es, Jesús, ¿y dónde es donde tienes que ir? El capítulo anterior, en Juan 7, 33 y 34, aclara dónde va Jesús. Dice, Juan 7, 33, 34, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, y escucha, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús dice, o mueres con tu pecado y vas al infierno, o mueres con Cristo y vas con Él. Mis queridos, por favor, grábate esto en la mente. En esta sociedad y en este cristianismo moderno tan extraño, donde ya no existe infierno, donde ya no hay absolutismos ni cosas dogmáticas. Escúchame, Jesús dice que si no estás con Él, nunca irás con Él, nunca más lo verás. Esa es nuestra pasión, nuestro fuego, predicar a Cristo. ¿Por qué queremos que los mensajes se graben y ponerlos en internet? ¿Para que conozcan al pastor y su iglesia? No, para que sembremos más y más. Hay casi 3.000 personas escuchando este mensaje. ¿Para qué? Para sembrar y sembrar. Porque si hay buen terreno, van a pasar de muerte a vida. Jesús es absolutista. Yo quiero que eso grabes en tu mente. Eso es una declaración tan absoluta, la cual me hizo reflexionar esta semana. Y entré un ratito a averiguar cuántas personas mueren al día en el Perú. Tú sabes que cada hora, según el INEGI, mueren 14 personas en el Perú. O sea, después de este mensaje, han muerto 14 personas. Y si no conocen a Cristo, han muerto para ir a las tinieblas eternas, al sufrimiento eterno, al infierno eterno. 14 personas cada hora en el Perú mueren. Y muy posible van al infierno. Terminando este mensaje, como dije, habrán 14 personas en la oscuridad si no conocen a Cristo. ¿Qué cosa es el infierno? Cuando tomamos la iglesia de Surquillo hicimos una serie de 4 semanas. ¿Qué cosa era el infierno? Y vimos el sufrimiento eterno, el dolor eterno, indescriptible por la eternidad. Mis queridos, si tus parientes, tus hijos, no conocen a Cristo, van a morir al infierno. Es la oportunidad que tienes de proclamarles el Evangelio si es que tú eres de Cristo. Esto es muy importante tenerlo en la mente para que baje bien al corazón, porque hoy el cristianismo moderno está tan lleno de show, tan lleno de eventos, estructuras, que nos olvidamos que la gente se está muriendo. Y parece un ruego que hay que hacer para que prediques el Evangelio. Mi querido, si no predicas el Evangelio y eres creyente, te la vas a ver con Dios. Eso quiero que tengas en mente, esa claridad, por qué la pasión de este viejo apóstol. Hoy vamos a estudiar 1 de Juan 2, del 7 al 11, y déjame leerte, hoy vamos a ver la marca del amor. Vamos a leer 1 de Juan 2, del 7 al 11, ya cerramos el círculo hasta el 1 de Juan 2, del 1 al 6, y ahora empezamos el versículo 7 para ver la marca del amor. Dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Escucha esto. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo,
que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, o el término aquí es odiar, el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hoy vamos a estudiar este texto, de verdad que estoy emocionado porque es un texto riquísimo para nosotros aprender como hermanos en Cristo. Antes de meternos de lleno a la enseñanza, quiero hacer unas aclaraciones muy importantes. Primero, que esta carta es como una espiral. ¿Qué quiero decir como una espiral? Es algo así como que el apóstol intenta atornillar en una madera la idea. O sea, cada vez que toca el tema, por ejemplo, toca el tema del amor a los hermanos, da la vuelta y lo vas a ver en varias partes. Por ejemplo, mira 2.9. Dice, el que dice que está en luz aborrece a su hermano. Eso es lo que vamos a tocar hoy. Pero mire el 3.11, primera de Juan 3.11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Sigue la espiral dando vueltas. Mira el verso 3, el capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Mira el verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, sigue, mira el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Es decir, sigue la marca del amor como una espiral y Juan atornillando la enseñanza por toda la carta. Es lo que quiero que tú entiendas, porque cuando te metas esta carta vas a entender que los conceptos de aquí los vas a encontrar en los siguientes capítulos. Es como un tornillo que está metiendo en la madera, sigue como una espiral en la carta. Esto es muy importante entenderlo. Y eso quería grabar en tu mente. Lo segundo, esta aclaración para entrar a nuestro estudio emocionante hoy, es que la palabra permanecer, la palabra permanecer en el griego es meno, que quiere decir continuar. Es utilizada por Juan mucho más que por otros apóstoles. La utiliza solo en el Evangelio de Juan 41 veces y en sus cartas 26 veces. Aquí en 1 de Juan utiliza 10 veces la palabra permanecer. ¿Por qué te aclaro esto? Porque para Juan el permanecer es sinónimo de creyente. ¿Me dejo entender? Para Juan, permanecer es sinónimo de creyente. O sea, cuando alguien está en una iglesia por años o por meses y parece que canta igual, sirve igual, predica igual, qué lindo, pero de pronto se va al mundo, Juan diría, nunca fue. El símbolo de Juan, el que permanece, ese es creyente, ese es el sinónimo que da esta carta y que dan los escritos de Juan. Cuando tú vayas al Evangelio de Juan, y hoy día vamos a ver un poco también el Evangelio, te vas a dar cuenta que es el común denominador. Juan le llama permanencia o que permanece a los creyentes. Eso es muy importante entender hoy, porque hoy hay una falsa enseñanza de que hay, sobre todo las mamás, sobre todo mamás, ¿no?, que son más emotivas, con los hijos, ¿no? Piensan que el hijo se bautizó, está en Cristo por un tiempo, y después se va a la universidad, se va al mundo y dicen, no, es que él es cristiano, pero se alejó. No. Les tengo malas noticias. Hay que orar para salvación. Porque el que no permanece no es. Es algo así, pareciera que el cristianismo es un esfuerzo nuestro por quedarnos. Hermano querido, el cristianismo no es eso. El cristianismo no es una vida moral, aunque tiene una vida moral que decanta de un corazón nuevo. El cristianismo no es portarse mejor, aunque decanta eso porque tienes un corazón nuevo. El cristianismo es una transformación total, es un nacimiento de nuevo, eres nuevo. El que viene a Cristo y nace de nuevo tiene un corazón nuevo. O sea, yo no obedezco para agradar a Dios, obedezco porque soy de Dios. ¿Me dejo entender? Esa es la propuesta bíblica. Lo que pasa es que hoy, más o menos que lo maquillamos para no decir que nuestros hijos o nuestros parientes no son de Cristo, ¿no? Pero no hay que engañarnos ni hacernos falsas esperanzas.
Hay que ser claros, hay que ser transparentes. Bueno, siempre quiero ser claro y transparente. No quiero que Dios me tome cuentas por tu vida y que tú estés sentado aquí y que si no entiendes que los que son de Cristo solo van al cielo, yo no sé, el día que te mueras y vas al infierno, Dios no me puede tomar cuentas porque hoy lo estamos tratando. Permíteme dividir este estudio emocionante, después de estas aclaraciones, en 3 puntos para tu mente y corazón. 3 puntos que vamos a, como siempre, 3 puntos porque es lo que nos permite el tiempo que ustedes me soportan. 3 puntos claros sobre el estudio de 1 de Juan de 2 al 11. Primero vamos a tratar de averiguar este mandamiento, un mandamiento antiguo pero nuevo. Si te has dado cuenta, el verso 7 de 1 de Juan dice: hermanos, os escribo un mandamiento, no os escribe un mandamiento nuevo, sino uno antiguo. Y el verso 8 dice: este mandamiento es nuevo. Entonces, Juan, o es antiguo o es nuevo. Pero no me vaciles, pues, Juan, ¿qué cosa es? ¿Antiguo o nuevo? ¿Verdad? Parece un juego, una confusión. Esa confusión quiero aclarárselas hoy. En segundo lugar, quiero hablar de la luz verdadera que alumbra. Porque si tú ves en el verso 8, dice que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Quiero utilizar esa frase de Juan para explicarte un poco más. Aunque te acuerdas que el primer estudio, el primer capítulo, el segundo estudio, hablamos de Dios es luz. Y tocamos 2 cosas de que Dios es luz, te voy a recordar ahora, pero quiero profundizar más. Esta semana he pasado estudiando y profundizando eso. Y de verdad que ha sido un deleite a mi corazón y quiero compartírtelo. Y en tercer lugar quiero hablarte del amor entre creyentes. Por eso que el tema se llama la marca del amor. Quiero ser muy objetivo, no quiero ser subjetivo. A veces yo escucho a gente que se para en el púlpito y es muy subjetivo. Sí, porque tienes que amar al hermano. Sí, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo sé que eso es para Juan tan importante? Porque yo también puedo ser inconverso y mostrar destellos de bondad. ¿Qué es lo objetivo? ¿Cuál es lo objetivo? Y eso es lo que voy a tratar de darte hoy. Si tú entiendes cada punto como una escalera ascendente, vas a entender que el último punto cae de maduro. Por eso que es muy importante que estés atento esta mañana. ¿Está bien? ¿Están bien hasta ahí? Ya terminé la introducción. Voy a empezar el mensaje. Un mandamiento nuevo, un mandamiento antiguo pero nuevo. Versos 7 y 8. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Cuál es? Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan, ¿es nuevo? ¿Es antiguo? ¿Es nuevo? ¿Qué cosa es? La verdad es que Juan les habla de un mandamiento del antiguo. Este mandamiento de amar unos a otros, de amar en el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, es un mandamiento antiguo. Está en Levítico capítulo 19, verso 18, o sea, en las leyes levíticas, en el tercer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Toda persona judía del pueblo de Israel sabía que era un mandamiento. Levítico 19, 18, déjame leerte: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Se está hablando entre hermanos. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. ¿En qué contexto lo dice esto? Bueno, en este contexto que Levítico 19, Dios nos muestra las leyes de santidad hacia su pueblo y de equidad hacia el pueblo de Israel. En esa ley de santidad y equidad nos dice que hay que amar a nuestro prójimo y amar específicamente a la gente de su pueblo, a la gente del pueblo. Entonces, pueden mirarlo, acá tienen un sitio, a la gente de su pueblo. Entonces, ya sabía, es un mandamiento antiguo. Entonces, ¿por qué se dice que es nuevo? ¿En qué aspecto es nuevo? Bueno, en el verso 8 nos aclara. Mira el verso 8 ahí de 1 de Juan 2, 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? En él. ¿Cuál es el aspecto nuevo de este mandamiento que es antiguo? El aspecto nuevo es en Cristo. En Cristo. Es un mandamiento antiguo. Pero ahora, escúchame bien, tiene un poder sobrenatural. Antes era una ley marcada, escrita en
que tenías que obedecer externa. Es algo así como una casa de lunas, que tú pones afuera un letrero que dice no tirar piedras. ¿Qué cosa crees que haga una persona que pasa? Está que le arde por tirar una piedra, ¿verdad? Cuando le pones el letrero afuera. Pero, y la ilustración o la analogía es otra casa de lunas, pero que no tiene letrero. Entonces tú no le tiras piedras, no porque esté escrito afuera, sino porque en tu corazón está grabado la verdad. Bueno, ese es el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. El paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es eso, es en Cristo. Esto es muy importante, mis queridos. Romanos 5:5, lo puedes apuntar al margen, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está hablando de la justificación. El libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 3, habla de la depravación humana. Del capítulo 3 al capítulo 5 final habla de la justificación por la fe. En esta porción habla de la justificación. ¿Y qué cosa está diciendo? Que el día que yo conozco a Cristo, me da un amor, escúchame, sobrenatural. O sea, ya no tengo que hacer como el Antiguo Testamento, que voy a amar porque la letra me dice, sino que ahora en el Nuevo Testamento yo amo porque hay un poder inherente del Espíritu en mí. Me ha cambiado el corazón, me ha operado. Lo nuevo es en Cristo. Esto es muy importante entender. Esto es la base de poder tener claridad, que la única manera para que tú y yo caminemos correctamente el tiempo que nos queda aquí y en la eternidad es solo en Cristo. Cuando no entiendes bien esto, ¿sabes lo que haces? Mandas a tus hijos a un psicólogo por problemas emocionales. Porque no entiendes que el que está en Cristo es nuevo, es otro corazón. La gente quiere tratar problemas, traumas del pasado en la vida cristiana, hermanos queridos. El que es cristiano de verdad tiene un corazón operado. Es nuevo. Y ya lo hemos dicho tantas veces, entonces, ¿por qué tenemos esos recuerdos? Bueno, porque justamente son recuerdos. El pecado pasa del interior sucio a los miembros cuando eres creyente. Por eso que somos pecadores, así seamos creyentes. Está en nuestros miembros. ¿Qué cosas son nuestros miembros? Recuerdos, emoción, sentimientos, sentidos. Por eso que todavía el pecado nos susurra. ¿En dónde? ¿Adentro? No, en los miembros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no tener recuerdos traumáticos? Salmo 119, ir a la palabra de Dios. Para problemas emocionales y espirituales siempre se los diré como su pastor. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero eso ya será bajo riesgo y cuenta de ustedes. Pero para problemas emocionales y espirituales solamente necesitan la palabra de Dios. ¿Te rompes un brazo? Anda al médico que te ponga yeso. Pero si tu problema es emocional o espiritual, es la Biblia, solo la Biblia. No existe otra herramienta para Dios, como lo vamos a ver. Entonces, esto es muy importante entender en Cristo. Cuando yo soy en Cristo, tengo una capacitación sobrenatural, cosa que no existía en el Antiguo Testamento. Escúchame bien, el amor que Dios demanda no es un deber. Escúchame, por favor, esto es muy importante. No es un deber. No es una responsabilidad mía amar. Para Juan, el amor que Dios demanda es una evidencia de que soy creyente. Tú dices, ¿qué? ¿Pero no es un mandato? Sí, es un mandato, claro que sí. Pero Juan no lo pone como un mandato meramente o como una responsabilidad, lo pone como una evidencia. Es decir, si yo veo en ti una vida transformada y que das fruto de amor, esa es una evidencia de que eres. Es imposible un nuevo creyente transformado, por ejemplo, que no quiere evangelizar. O sea, si tú te estás callando tu proclamación, tú tienes que evaluarte. Porque tú sabes bien cuál es el peso de tu proclamación. Y eso es lo que no puedo, mi cabeza no entiende en este cristianismo moderno. ¿Cómo puede ser que los cristianos se callen el evangelio? Claro, se callan para no caer mal a nadie.
Cada mensaje del domingo, ya supondrás, gracias, ya supondrás que tengo más problemas que cualquier banco por las cosas que se dicen acá. Supondrás que me acusan de poco amor. Hace poco fui a una iglesia afuera y prediqué qué cosa es una mujer en la Biblia y me acusaron de machista. Me dijeron que no tengo amor por la gente, no tengo misericordia, no tengo gracia. Yo no sé qué cosa es misericordia y gracia, pero la Biblia dice que la misericordia y gracia está acompañada de la verdad. Si no tienes verdad, no hay nada. Entonces nosotros no podemos entender eso, pero lo que quiero decirte es que para Juan el amor es una evidencia. Y como tú sabes en la Biblia, vas a entender que el amor es un mandato, es una decisión. Entonces tú dices, Jorge, es un mandato, pero al mismo tiempo es una evidencia que cae de maduro. O sea, ¿cómo trato esto? Es un mandato, o sea, es una responsabilidad mía, pero al mismo tiempo es algo sobrenatural. ¿Cómo puedo manejar esas dos? Bueno, en la Biblia, y escúchame bien para tu estudio bíblico y para que tu mente vaya acercándose a Dios, en la Biblia hay muchas paradojas. Por ejemplo, la salvación es una paradoja. La salvación no viene de ti. Tú no haces nada para tu salvación. Todo, 100% es de Dios. Pero en la experiencia, ¿tú cómo conoces a Dios? Porque tú decides, ¿verdad? Pero en realidad eso no es real. Eso no es verdad. Es una paradoja. Entonces, Jorge, ¿para qué predicas si Dios toma a la gente y los lleva a la salvación? ¿Tú para qué predicas? Bueno, predico porque es un mandato. Si no hay predicación, no hay conversión. Eso dice Romanos capítulo 10. La persona que más enseñó que Dios hace todo en la salvación fue el que más predicó, que fue el apóstol Pablo. O sea, ¿por qué predico? Es una tensión. Señor, ¿para qué predico? Si tú ya sabes, tú llevas a la gente a la salvación, yo no. ¿Para qué predico? Ah, me dice Jorge, porque es un mandato. Tienes que hacerlo. Nada más. Tú sé obediente. No depende de ti que la gente se convierta. Hermano, siempre se lo voy a decir. Yo termino de predicar y me voy a dormir tranquilo. Yo no dependo de que la iglesia crezca el número, que alguien me tiene que tomar cuentas. No, hermano querido, yo no puedo hacer por ti nada. Es solo la palabra de Dios que transforma el corazón de la gente. Yo no. Es ridículo que un predicador crea que tiene algo así como poderes sobrenaturales para tratar a las personas. Qué extraño, qué tontería. Ese es lo nuevo, es en Cristo. A mí me gusta este pasaje de 1 de Pedro 1:22. Yo quiero que vayas a 1 de Pedro sin perder 1 de Juan. ¿Qué tal complicación, no? 1 de Pedro, 1 de Juan. Pero tenemos que recorrer. ¿Verdad, hermanos? Está bien, ¿no? Me encanta que ustedes estudien la Biblia. El poder de Dios es la palabra de Dios. No es ningún predicador, ninguna emoción. Es la palabra de Dios. Primera de Pedro, quiero ir contigo a Primera de Pedro capítulo 1, verso 22. Me gusta cómo lo define, y es bien interesante. Dice, habiendo purificado, está hablando Pedro, ¿de qué está hablando ese capítulo? Está hablando de la salvación. Está hablando de conocer a Cristo, está hablando de la salvación. Y escucha lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? El Espíritu. ¿Para qué? Eso me gusta. El amor fraternal significa el amor entre hermanos. No fingido. Amados unos a otros que entrañablemente, de corazón puro. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Está hablando de la salvación. ¿Qué pasa cuando la salvación llega a la vida de una persona? El amor es puro, limpio, es sobrenatural y produce un normal compartir con los mismos que han experimentado eso. Pero ¿sabes? Me gustó en este pasaje la palabra entrañable. La palabra entrañable es en el griego ektenes, ektenes. ¿Y sabes lo que quiere decir? Ektenes es un músculo que se estira al máximo, a su mayor capacidad. Eso es lo que hace Dios cuando entra en tu corazón. Te da un amor como un músculo que se estira al máximo a su mayor capacidad. Juan dice, si no eres de Cristo, es imposible amar para ti y a los hermanos. Qué tremenda enseñanza. Es ektenes.
Cuando tú tienes a Cristo, tú amas ectenes, un músculo que se estira a la máxima capacidad. ¿Por qué? ¿Porque tienes que así aguantar, morderte los dientes? No, porque tu corazón está operado. Dios te pide lo que tú puedes hacer, porque cuando lo conoces sí puedes hacerlo, porque el Espíritu está en tu corazón. Déjame darte una nota, tú sabes que a mí me gustan los paréntesis aquí. Déjame darte una nota emocionante. ¿Por qué enfatiza Juan que no es un mandamiento nuevo? ¿Por qué dice, si entramos, ¿te acuerdas al contexto? Si entramos al contexto de la carta, ¿por qué enfatiza Juan que no es un mandamiento nuevo? ¿Por qué dice es antiguo? ¿Por qué no dice de frente, bueno, esto es nuevo porque es en Cristo? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué empieza diciendo que es antiguo? ¿Qué cosa quiere enfatizar? Esto es muy importante para nuestra lectura y nuestro entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque como hemos visto en el contexto, el problema eran las enseñanzas de los falsos maestros. Los falsos maestros estaban diciendo y apuntaban a novedades, a nuevas formas de salvación. Al decir, no te preocupes, la gracia es gracia, ¿eh? Si te equivocas, insultas al hermano, él se lo merece, pues. Total, ya está salvado. O si Dios te revela algo nuevo, ya está salvado. O sea, los falsos maestros se encargaban de confundir a la iglesia. Hoy, mis queridos, escúchenme bien, la iglesia está confundida. Hay congregaciones donde el predicador de pronto está hablando y dice algo así como chaca la carrata, catacata, algo así. Y la gente piensa que eso es espiritual. Damas y caballeros, eso no existe en la Biblia. Un día vamos a hablar del don de lenguas y vamos a estudiar bien lo que es el don de lenguas. Eso no existe en la Biblia. Eso no hay. Eso no es de Dios. Así nos expresa Dios. Hay congregaciones donde tiemblan, hay otros que se ríen porque el Espíritu los tomó y se llenan de risa. Hermanos queridos, eso no está en la Biblia. Eso es una confusión. Y cuando yo hablo con gente que tiene que decir, porque se paran en un púlpito, me dicen, no, es que hay que respetar las formas de los hermanos. Eso no es formas, mis queridos. Eso es antibíblico. Y hay que decirlo con toda fuerza. Porque hemos dejado que a la iglesia entren las herejías y las formas extrañas, novedosas. Mis queridos, la iglesia, los pastores y los líderes no tienen que innovar, como lo vamos a ver en Juan. Entonces ya sabemos por qué Juan empieza diciendo que es un mandamiento antiguo, porque está tratando de ponerle el parche a los falsos maestros que decían que lo nuevo es de Dios. Y escúchame bien aquí. Los herejes se jactan del nuevo entendimiento. Cada vez que tú escuches una enseñanza que dice, bueno, Dios me ha revelado esto que es nuevo, o esto es para las nuevas generaciones, esto es nuevo, esta es una nueva forma. Cada vez que tú escuches eso, es un principio axiomático. Si es nuevo, no es verdad. Así trabajan los herejes. Así trabajan las falsas enseñanzas. Nuevo, hay que innovar. Esto ya no es la predicación, no hay que decirle pecador a la gente, no. Ahora hay que hablarles con más amor. Y amor significa dejar que hagan lo que quieran. Que algún día Dios los tomará. Cada vez que tú escuches una enseñanza así, es un axioma, o sea, es una ecuación, es un axioma. Si es nuevo, no es verdad. Escucha lo que dice Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis 22, del verso 16, por ejemplo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas. Interesante, ¿no? Que están escritas en este libro. No sé si entiendes bien esto. Al final de la revelación, Dios está demandando que tengan cuidado con los añadidos, con las nuevas formas. Él ya ha establecido todo. No hay que innovar. Jorge, ¿cómo vamos hacia los jóvenes? ¿Cómo vamos a los que tienen 12 años? Bueno, hay que ir con música para que se distraigan. No, mis queridos, yo no tengo que innovar. Yo solamente tengo que dar lo que han dado los apóstoles
Y los profetas antes y los apóstoles. Y se ha pasado la antorcha a todos los predicadores y a toda la iglesia. ¿Qué cosa tengo que enseñarle a los jóvenes? Doctrina bíblica, la palabra de Dios. ¿Algo tengo que hacer nuevo? ¿Algo se me tiene que ocurrir para ser el pastor más exitoso? No. No, nada. Solamente tengo que predicar el evangelio. Déjame darte una muestra más, por favor. En 2 de Timoteo, te pido. Uy, dirás este cuerpo que pesado, que me para mandando de un lado a otro. Pero quiero que tú lo entiendas bien, que se grabe como, así como hace Juan, ¿no? Como un